vida social. A continuación, mi compañero. Bueno, como siguiente punto tenemos el como tales en el lado del suministro. En el lado del suministro, esto viene siendo lo que provee razones para la acción de los derechos, las cuales estas ayudan a contribuir a la satisfacción derivada de las consideraciones humanitarias independientes sobre las relaciones sociales de las personas. También por otra parte tenemos al autor Herbert Hart, el cual describe la concepción de los derechos con la teoría de la elección y los divide en generales y especiales, en el cual nos dice que los generales, estos no surgen de ninguna relación o transacción especial entre hombres, y que los especiales son aquellos asociados con las promesas y contratos o a su vez con una membresía a sociedad y a sociedades políticas. Para concluir, decimos que los derechos humanos pertenecen a las personas dentro de un estado de naturaleza, que estos son innatos y no pueden perderse bajo ninguna circunstancia, también ya que estos muestran la inferencia extraída de las concepciones naturalistas sobre los contenidos y los fundamentos de los derechos humanos internacionales, que son posiciones de normativas que exigen una defensa. Gracias, esta ha sido toda nuestra intervención. Muchísimas gracias, chicas. Vamos a pasar ahora con unas precisiones que voy a hacer yo sobre, más que precisiones, van a ser unas, vamos a ahondar un poquito más de lo que ya dijeron las compañeras. ¿Sí ven las diapositivas? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, hoy vamos a ver, como ustedes han visto, vamos a ver los fundamentos naturalista, positivista, historicista de los derechos, y comenzamos con el naturalista. El fundamento naturalista, como decían las compañeras, se basa en esta idea de que los derechos humanos tienen una creación del derecho natural. Es decir, que nacen de esta lógica de que los derechos provienen de la base de la dignidad humana, desde una idea incluso divina, que supera las nociones que supera las nociones del ser humano, y que por estas condiciones de que somos seres humanos y de que tenemos dignidad, tenemos estas propiedades universales independientes que supuestamente nacen con nosotros, son inherentes estos rasgos a la naturaleza humana, que son los derechos humanos, que no dependen de un Estado, de una sociedad, de una transacción, de una institución política o jurídica, sino que son innatos a la dignidad humana. Sí, los derechos humanos son poseídos por todos los seres humanos. No importa el lugar, el tiempo, la situación, siempre van a estar ahí y siempre tienen que respetarse y protegerse, porque provienen de la condición de humanidad. No dependen de las leyes, no dependen de ningún estado, de ninguna sociedad, sino solo de la condición de ser seres humanos. Es por eso que cuando se entiende derecho natural, en el sentido de que lo poseemos independientemente de nuestros compromisos, relaciones sociales o cualquier tipo de vínculo o conexión, o no están condicionados a ninguna convención social, sino que nacen y se crean y están presentes por la naturaleza de la condición humana. ¿Qué características tiene el fundamento naturalista? La primera es que su fuerza vinculante no depende de las convenciones sociales, morales o las leyes. La segunda característica es que son preinstitucionales, es decir, no son asociados o no dependen o los derechos humanos no se crean por gracia o gracias o a partir de que existe un Estado, una sociedad política constituida o jurídicamente validada.
La tercera característica, que los derechos humanos los posee toda la persona y que tenemos los mismos derechos independientemente de nuestro contexto histórico, social, político, económico. Todas las personas tenemos los mismos derechos en todos los momentos históricos y en todos los lugares del mundo. La cuarta característica, los derechos están y se generan en virtud de la dignidad humana, que eso es lo que nos otorga y que por esa propiedad, por ese valor tenemos derechos humanos. Los derechos naturales tienen una fundamentación que no es la creencia convencional o la promulgación de la ley. O sea, los derechos no provienen de las leyes, provienen de la dignidad humana, de una idea incluso suprahumana, una idea de origen divino. No importa en qué dios o diosa o dioses creamos, pero es un tema de un arraigo, de unas propiedades que no son de los seres humanos, sino que provienen de unas entidades que no son terrenales. Y que estos derechos naturales son invariables a lo largo del tiempo y en el espacio. El naturalismo expansivo de los derechos naturales significa que los derechos humanos, si bien son naturales y son perennes en el tiempo, también hay un naturalismo expansivo que significa que nos vamos dando cuenta de los derechos que tenemos en función de las necesidades y las circunstancias que estamos viviendo en cada momento histórico o en cada situación, y que ahí nos damos cuenta de esos derechos que tienen que ser protegidos o tienen que ser garantizados. Entonces, de alguna manera, ahí terminamos de cerrar la idea de los derechos o el fundamento naturalista de los derechos humanos, que es uno de los fundamentos que vamos a ver el día de hoy. Vamos con el siguiente fundamento, por favor, el fundamento positivista grupo B. Ya, profe, ya le compartimos pantalla. Ya, profe. El texto que nosotros realizamos la infografía es los derechos humanos. Esta se divide en 7 secciones. La primera menciona la filosofía de los derechos humanos. Esta es una filosofía política jurídica que contiene lineamientos basados en los valores, en la ética y justicia. Esto permite obtener una visión de los derechos humanos como valores. También se menciona que el campo de la ética se direcciona al valor jurídico, es decir, de la justicia, entendiéndose a la persona humana, incluida su personalidad, como éticos e incrustados en el sistema político jurídico. También menciona que los derechos humanos nacen de una matriz filosófica, que estos son objetos de recepción en el derecho positivo. El derecho positivo se va a entender como el derecho puesto o impuesto desde el Estado, mientras que los derechos fundamentales van a ser derechos y libertades reconocidos y garantizados por cada Estado. En este caso, la filosofía de los derechos humanos es vista desde una perspectiva que elogia los valores predominantes en una sociedad. No incluye una filosofía hostil o detractora, siendo esta última naciente de una idea personalista, es decir, que hace énfasis en la persona. Por último, en este apartado se menciona que todo régimen político tiene una filosofía y esta asume para nosotros el papel de una ideología. Como segundo punto, se menciona la ideología de los derechos humanos. En primera instancia, la ideología va a ser entendida dentro del campo político-jurídico, basada en ideas de lo que nosotros pensamos que algo podría ser. También habla de la filosofía de derechos humanos, cuando pasa a una perspectiva práctica, adquiere una ideología de los derechos humanos, también entendida como idea de derecho, otorgando de forma democrática la efectividad de aquellos derechos. Esta ideología se inserta en el régimen humanista. Con respecto a los derechos humanos, libertad y democracia, menciona que la libertad explica la necesidad de autonomía de un hombre dentro de la sociedad y una limitación de los poderes del Estado. También que la filosofía de los derechos humanos
está entrelazada a una organización política, en este caso la democracia, basada en el reconocimiento de los derechos del ser humano. Por último, se mencionan dos etapas. La primera se basa en que la filosofía da paso a la ideología de los derechos humanos en el régimen político. Y la última, que entra en el espacio de la democracia, conformando una trinidad basada en derechos humanos, libertad y democracia como Estado. Los derechos humanos como principios generales del derecho. Los principios generales del derecho se quieren significar dos cosas. Según la historia positiva, son los principios que están en el derecho positivo, según la filosofía. Materialistas son los principios en los cuales tienen su origen el ordenamiento jurídico. El positivismo jurídico nos dice que ellos informan un ordenamiento jurídico dado, que están expresados en las normas positivas y que son sacados por inducción de estas. Se atrevería a decir que la filosofía y la ideología de los derechos humanos son una fuente de los principios generales, lo que se entiende como el respetar, promover y dar eficacia a los derechos humanos, los mismos que deben ser reconocidos y promovidos. En la ciencia de los derechos humanos nos menciona que es importante examinar de manera científica los derechos que son aceptados y vigentes en una sociedad. Es decir, lo que tiene que ver con que si estos se están cumpliendo y si las técnicas son oportunas. Esto tiene que ver el subsuelo social de cada sistema de los derechos humanos, la influencia que juegan los valores de cada sociedad. Agregando a esto lo que tiene que ver la política, lo cultural y lo económico. También tiene que ver lo tecnológico, lo que fomenta o detiene los derechos del hombre. Según René Cassin, tiene como objetivo estudiar las relaciones entre los hombres en ejercicio de su dignidad humana, acordando los derechos y facultades para el buen desarrollo de la personalidad de cada individuo. Según Carlos García Bauer, habla del derecho de los derechos humanos para tratar sobre aquella ciencia que tiene que ver con este sector, lo que lleva a creer que si el derecho es una ciencia, la ciencia jurídica estudia los derechos que admiten dos denominaciones. Estas son las ciencias de los derechos humanos o derechos fundamentales. Según Barba, y derecho como ciencia del derecho objetivo, según Eusebio Fernández. Ya. Como punto número 5 tenemos el problema del lenguaje. En este nos afirma que pese a las diferencias que existen en todo el mundo, hay un denominador en común y un mismo objeto. Y esto nos quiere decir que aunque los acentos varíen, la persona y sus derechos en la sociedad y en el Estado nunca cambiarán. La historia ha ido dando razón de la variación en el léxico. Otra cosa será después el lenguaje normativo, o sea, las fórmulas con que se plasmen en el orden de las normas, las declaraciones y el reconocimiento de los derechos. El reconocimiento de los derechos será un punto trascendente y también el silencio puede tener un hondo significado en el ámbito del lenguaje utilizado por el orden normativo, porque todo esto servirá para que los derechos puedan ser aplicados de la manera correcta. Como punto número 6, la recepción de los derechos humanos en el derecho positivo. Para empezar, podemos decir que de acuerdo a su practicidad, se nos presenta como un tema fundamental y aunque no disminuimos el valor de la filosofía, ni de la ciencia, ni de todo lo que se cuente relacionado con en la actualidad se pretende que todos estos temas adquieran y mantengan efectividad en la sociedad, pues en el ámbito de la positividad, el mecanismo de control y de judiciabilidad se nos hace capital, se nos hace fundamental e importante, pues se necesita poder instar a conocimiento y decisión de la jurisdicción para que ésta resuelva los problemas que se presenten, ya que este será uno de los derechos primordiales que tiene cada persona. A continuación, mi compañera. Bueno, como último punto, dentro del texto, analizando los fundamentos positivistas de los derechos humanos, se habla de la función de los derechos humanos.
en el cual en primer lugar se plantea si es que la función es equivalente a la finalidad de los derechos humanos y se llega a la conclusión de que los derechos cumplen una función conducente a la propia finalidad. En este punto se menciona a Gregorio Peces Barba, quien dice que la finalidad genérica de los derechos humanos es por favorecer el desarrollo integral de la persona humana, potenciando todas las posibilidades derivadas de su condición. Dado el análisis de esos términos, se desglosan las siguientes funciones. En primer lugar, se dice que se señala que es instalar al hombre en la comunidad política con un estatus satisfactorio y digno. Es esta la función en donde están direccionados los derechos personales en el sector de los derechos constitucionales. Como segunda función, se dice que se presenta una función subsiguiente desarrollada por Rudolf Schnemm en la teoría de la integración estatal de los derechos, en donde se manifiesta que los derechos humanos traducen, expresan y manifiestan un sistema cultural de valores y bienes que componen el estatus material de la persona humana. También se menciona una función derivada, la cual nos dice que los derechos humanos integrados al orden público jurídico del Estado hacen de principio de unidad de dicho orden, de dicho Estado, siempre y cuando éste encaje en el sistema de valores de los derechos que estos presuponen y se informan en sus pautas, lo cual sirve además para promover el desarrollo del derecho hacia el mismo sistema de valores. Los valores de un sistema de derechos humanos son los cuales encarnan la realidad social de las conductas humanas. Por último, se dice que aduciendo a la función de los derechos, esta se proyecta más allá de una orbe normativa, haciendo promoción a principios de libertad y bienestar, en donde se establece que los derechos humanos son la conditio sine qua non. Esto significa el término legal para decir condición sin la cual no, es decir, algo vital para que los hombres participen en libertad razonablemente igualitaria de los provechos del bien público. Para concluir, se dice que el positivismo afirma que solo el derecho es aquello que está escrito por un ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la única fuente del derecho, el único origen de la norma se fundamenta en el hecho que está escrito y vigente en un país determinado. Gracias. Muchas gracias, chicas. Vamos a pasar a complementar su exposición. Justamente lo que las compañeras nos decían sobre el fundamento positivista. Cuando hablamos del fundamento positivista, estamos hablando de que los derechos humanos se crean o se sustentan en el reconocimiento de los derechos en una norma jurídica, en una ley, en una norma, en una resolución, en una constitución. Ahora, lo que el autor nos habla, nos dice que los derechos humanos, si bien se reconocen en una norma jurídica, hay que tomar en cuenta que cada gobierno cuando llega al Estado, cuando gana una elección, trae consigo una filosofía, una ideología. Entonces, las normas jurídicas y el sistema político que impera en un Estado se basa en la ideología política del gobierno que gana. Entonces, es muy importante tener en consideración esto, porque los derechos humanos tienen que ser ese mecanismo para limitar el exceso o el abuso de poder a través de las instituciones estatales. Los derechos fundamentales son el cúmulo de derechos y libertades que se reconocen y se garantizan en el derecho positivo de cada Estado. Insisto, cuando hablamos del derecho positivo, estamos hablando de las leyes escritas, aprobadas, que pasan por un proceso legislativo, de debate, de promulgación, de publicación. Por ejemplo, aquí les tengo el
derecho positivo más importante del país, que es la Constitución, ¿sí? Y el derecho positivo del Ecuador es todo lo que está escrito, las normas escritas que son obligatorias y vigentes que pasan a través de un proceso de formación y aprobación legal dentro de un Estado constitucional de derechos. Y aquí tenemos la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los reglamentos, las resoluciones, las ordenanzas de los municipios, etc. Todo eso es el derecho positivo. La ideología de los derechos humanos es la idea de derecho que inspira el régimen político de tipo personalista con forma democrática. Es decir, en los gobiernos democráticos, y cuando hablamos de gobiernos democráticos, hablamos en los estados, ustedes ya saben el concepto de estado, pero los estados democráticos son esos estados que tienen división de poderes, que hay un poder ejecutivo, legislativo, judicial, y que en esa división de poderes hay un sistema de pesos y contrapesos, de límites y vínculos. Es decir, lo que hace el ejecutivo, lo que hace el legislativo, cuando incumplen las normas, cuando incumplen la Constitución, las personas pueden ir a la justicia para que los gobernantes cumplan las leyes, y si es que vulneran derechos, también se investigue y se reparen esas vulneraciones de derechos. Si es que el Poder Ejecutivo hace algo que está fuera de los límites, el legislativo puede hacer un juicio político y fiscalizar. Si es que el legislativo o el ejecutivo se salta en la Constitución, pues se puede activar el sistema judicial. En los regímenes autoritarios, en las dictaduras, estos pesos y contrapesos no existen porque solo hay una cabeza de Estado, no hay quien fiscalice, no hay quien haga un sistema de límites. Entonces, solo en gobiernos democráticos donde hay división de poderes pueden existir los derechos humanos. Una parte súper importante del derecho positivo es que es el lenguaje normativo y los derechos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque el lenguaje normativo y derechos humanos significa que lo que está escrito, utilizado con el lenguaje y se plasma en las normas, en las leyes, es lo que se reconoce como derecho y es lo que se reconoce para poder obligar al Estado o a las otras personas para que se respeten. Por eso es súper importante cómo está escrito y lo que está escrito en las normas jurídicas, porque eso es lo que se va a obedecer y eso es lo que se va a cumplir. Pero por otro lado, también es súper importante considerar el silencio de las normas, es decir, lo que no dice, porque muchas veces cuando las normas no dicen o no se hacen referencia a cierto derecho o a cierta población, es porque justamente el sistema no le quiere reconocer o no le quiere visibilizar a esa población o a ese grupo o reconocer ese derecho. Por eso es súper importante desde la lógica positivista que los derechos se encuentren expresamente reconocidos en las normas jurídicas, ¿sí? Puede ser en las constituciones, en el derecho positivo, o por otro lado en las sentencias de las cortes, donde se reconocen los derechos dentro de un proceso judicial vinculante dentro del Ecuador o dentro de un Estado democrático. La positivización de los derechos da la posibilidad de judicializarlos cuando estos no son respetados o garantizados. Ingresar al conocimiento de los órganos judiciales para su decisión cuando no son respetados, y los derechos que están reconocidos y escritos en un orden positivo nos permite limitar el ejercicio del poder a las autoridades, al Estado o a las demás personas, ¿ok? Entonces aquí redondeamos las ideas del fundamento positivista. Pasemos por favor con el fundamento historicista, grupo número C, o más bien grupo C. Buenas tardes, profe. ¿Sí se ve? Todavía no.
Oh, no, se está compartiendo. Ya está. Ya. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Daniela y somos del grupo C. En esta tarde presentaremos un apartado del libro titulado Los derechos humanos del siglo XXI, una mirada crítica, de Manuel Gándara. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos. En este momento vamos a pasar a ver lo que nos dice la lucha por los derechos, incluye la lucha por la forma de enunciarlos. Aquí va a imperar bastante cómo la concepción liberalista, que está muy relacionada al sistema capitalista, ve a los derechos humanos. Esta concepción los ve como un artefacto discursivo y muchas veces sirve como un instrumento jurídico, lo que nos da como un fin, una herramienta discursiva legitimadora, en la cual muchas veces los grupos hegemónicos pueden hacer uso de únicamente de un bienestar particular, no en un bienestar para toda la comunidad o sociedad. Aquí también vemos cómo el lenguaje y la cultura toman bastante relevancia, ya que el lenguaje es un conocimiento y un control del mundo y a través del cual nosotros podemos construir varias cosas, y en este caso, construir política. Es por ello que nos pide en este texto que aprendamos a discernir, tengamos un discernimiento crítico. Eso quiere decir que debemos despensar, repensar las cosas, las palabras y los conceptos para apropiarnos de esa realidad, de nuestra realidad. Al igual que la cultura. La cultura, en cambio, nos dice que es un circuito estructural que relaciona lo político, lo económico y lo simbólico. Y es cierto, porque todos nosotros nos relacionamos en base a ciertas tradiciones, normas, que no están nada lejanas a lo que se refiere a las reglas, a nuestra forma de vivir, nuestra economía. E igualmente, para evitar esto, nos solicita intervenir en el sistema de creencias, en el lenguaje, en el conocimiento en sí, en la hegemonía cultural que nos lidera desde ya hace muchos años. Esto quiere decir que tenemos que tratar una plena transformación, no solo del lenguaje, no solo de la cultura, sino de todo, nuestro pensar, desde cómo actuamos. Entonces tenemos lo que es 2 puntos, la teoría crítica de los derechos humanos, en el cual nos solicita que debemos atender a los contextos, discursos, representación, desde las cuales la realidad es comprendida, analizada e intervenida. También debemos asumir una tarea propositiva capaz de visibilizar, provocar, convocar y articular otros modos de ser, es decir, aceptar a los demás sin importar sus diferencias culturales, físicas, etc. Y también tenemos lo que es la práctica social a favor de los derechos humanos, en el cual nos exige a nosotros que hagamos una formulación teórica atractiva, la cual tiene que tener un sustento en los afectos y emociones de la gente, en lo que realmente es su realidad, en lo que están pasando día a día. Y para ello debemos ofrecer propuestas lúcidas, lúdicas y sabias, que miren el bien común. Como segundo punto, estaría sobre los presupuestos metodológicos de la concepción liberal de los derechos humanos. Entonces, esta concepción liberal es también conocida como una concepción moderna, en la cual tiene un marco de comprensión hegemónico sobre los derechos humanos, que quiere decir que actúa la mayor parte a favor de las instituciones, instrumentos o mecanismos de protección nacionales o internacionales, al igual que la forma de enseñarnos por parte de la academia desde el punto hegemónico que nos engloba a nivel mundial. Bueno, en este caso tenemos lo que son 3 concepciones. Una concepción abstracta, en donde los derechos humanos se justifican desde el carácter metafísico o religioso, y desconoce e invisibiliza las condiciones materiales y las relaciones sociales y políticas. La otra concepción formalista, en donde sostiene la igualdad formal ante la ley en obligaciones y capacidades jurídicas.
También desconoce y oculta la desigualdad de fondo, desplaza la realidad social. Y por último, la concepción individualista. En este caso, esta parte va a desconocer a la persona toda su sociabilidad constitutiva y le concibe confrontado con ella. Es decir, que no ve a la persona como un ente social, interactúa con los demás. Habla también sobre el libre contrato entre individuos que se agregan solamente por mero interés, porque pueden obtener el uno del otro. Un individualismo liberal es igual a algo universal, a algo racional y necesario, que no puede ser, ¿cómo es esta palabra? Que no puede ser, no puede ser peleado o algo por el estilo. Por el contrario, ante estas tres concepciones, nos dice Herrera que nosotros debemos apostar por la capacidad humana de intervenir y transformar la realidad, de irrumpir en lo real desde las prácticas sociales, desde la reflexión y acción emancipadora. A continuación, mi compañera. El siguiente punto es repensando los derechos humanos desde las luchas. El pensamiento crítico, la desafiante tarea de reinventar el derecho más allá del modelo liberal y demosocialista, sin caer en la agenda conservadora y, en efecto, cómo conseguirlo para combatir esta última de una manera más eficiente. La propuesta de un pensamiento crítico en derechos humanos. Partimos de una apuesta teórica y política, para así hacer efectivo el potencial emancipador que subyace a la narrativa de los derechos humanos. Exige reconocerlos como resultado histórico de las luchas de los pueblos en busca de su liberación. Cuando los derechos humanos han llegado a establecerse en el mundo occidental como en el ámbito normativo de alta significación y legitimidad, ello no debe hacernos pensar en tales derechos como un hecho logrado o una doctrina acabada u homogéneamente aceptada. Es importante reconocer que los derechos humanos surgidos de un momento histórico concreto son un producto cultural que es desarrollado en la modernidad occidental capitalista y en gran parte ha cumplido un papel legitimador de la ideología dominante. Siendo así, haciéndose presente incluso entre colectivos que participan en las diversas luchas que están en curso, buscando nuevas formas de organización social, política y económica. En el campo estrictamente jurídico, todavía estamos lejos de la necesaria asunción de una cultura de derechos humanos que permita que los mismos hagan parte de la vida de nuestros pueblos, siendo apropiados por la gente y convertidos en catalizadores de los procesos históricos. Se considera fundamental incentivar debates que permitan dialogar sobre los derechos humanos a partir de las realidades concretas de cada contexto y cada momento histórico, de tal manera que se favorezcan procesos de reflexión que animen a las experiencias de lucha a favor a una vida digna para todos y todas. Gracias. A continuación, mi compañera. La necesidad de una concepción sociohistórica de los derechos humanos. Aquí definen los derechos humanos como productos sociohistóricos fraguados a partir de las distintas luchas populares emprendidas a favor de condiciones de vida digna, en respuesta a la búsqueda por satisfacer las necesidades humanas de cada pueblo. Es importante enfatizar lo que afirma Gallardo. Hay que producirlos sociohistóricamente, transformando el carácter de las relaciones sociales y entender que dicha conformación de derechos está en función de condiciones específicas que se dan a partir del actuar de las fuerzas sociales. Desde un pensamiento crítico, apuesta por una aproximación contextualizada sociohistórica de los derechos humanos, y esta enfrenta el idealismo y la abstracción denunciada en la propuesta liberal. En base a lo que también había afirmado, se entiende que la conformación de derechos está en función de determinadas condiciones, partiendo del actuar de las fuerzas sociales. Remite correlaciones de fuerza, la articulación y movilización social transformadora y asume fundamento sociopolítico. También desde la perspectiva sociohistórica, supera la trampa de mecanismos
ideológicos propensos a desdibujar la realidad social que impiden una adecuada comprensión, y esta le sustituye un discurso idealizado. Y con la aportación que dio Ignacio Ellacuría, señala que la verdad de un discurso se da en su confrontación con las relaciones sociales que dicho discurso genera. La necesidad de repolitizar los derechos humanos. El discurso de los derechos humanos es una herramienta para el sostenimiento de relaciones asimétricas de poder. Se comprende desde una perspectiva sociohistórica del pensamiento crítico, en un proyecto para la transformación de realidades sociales, en búsqueda del pleno goce de dignidad, justicia y solidaridad. No es imposible separar la lucha de los derechos humanos de las exigencias que implican las relaciones de poder en la sociedad, siendo así que el origen de estos derechos se da a partir de las luchas de los pueblos en la búsqueda por lograr transferencias de poder que permitan superar asimetrías. Y estas transferencias no son producto de concesiones y deberían ser políticamente producidas, lo que implica una transformación cultural por aquellos que están en desventaja. Y al reconocer que los derechos implican relaciones de poder, su lucha busca transferencias del mismo, aboliendo su lucha y con los privilegios también e interviniendo en la distribución y asignación de bienes. De ahí que el reto consiste en democratizar los distintos campos de la realidad social a través de procesos de lucha que permitan transformar las relaciones asimétricas de poder, y para ello se requiere los desarrollos teóricos capaces de brindar marcos de comprensión de la realidad e identificar el potencial transformador de aquellos sometidos en situaciones de opresión y exclusión y que sean capaces de propiciar su movilización y articulación. A continuación, mi compañera. Bueno, yo hablaré sobre algunas características de los derechos humanos. Primero, se encuentran en las luchas por asegurar condiciones de vida iguales para todos. También en la historia los pueblos han entendido a los derechos humanos como una exigencia a la dignidad humana. Estos igualmente exigen un alto nivel de acumulación de fuerzas políticas y legitimación social que vela por los procesos culturales. Asimismo, aún existiendo el marco normativo, el disfrute de los derechos humanos solo se sostiene a partir del compromiso asumido con los deberes de los demás, con los de nosotros mismos y con los de la naturaleza. Y finalmente, tienen una estructura que incorpora la dimensión ética, jurídica, sociocultural y política. Asimismo, hablaremos sobre las garantías, las cuales son herramientas importantes para llevar adelante la lucha a favor de las condiciones para una vida digna. Eso sí, es muy importante y cabe recalcar que también estas garantías también se deben tomar en cuenta en el ámbito cultural, político y social. El pensamiento crítico en los derechos humanos. Fundamentalmente, esta trata de ampliar aquellas que hacen posible que cada persona o colectivo tenga la capacidad para construir, deconstruir y reconstruir mundos desde sus particularidades, diferenciadas comprensiones en la vida plena. Por otro lado, hablaremos sobre la necesidad de superar el formalismo sin desconocer la importancia de las garantías jurídicas. En este marco existe la teoría crítica de los derechos humanos, que a su vez debe atender también a los instrumentos necesarios para asegurar los logros alcanzados a través de las diversas luchas populares, para que ésta se consolide. Un instrumento que hace posible esto son las garantías judiciales. Ojo, es muy importante que si desde la teoría no somos capaces de reapropiarnos del derecho como un instrumento de positivación para las prácticas sociales, en vez de ayudar a las personas, estaríamos confundiéndolas. Y ahora, con respecto a la formulación de leyes, es la expresión de la confrontación de las posturas políticas e ideológicas de los diversos actores sociales y grupos de opinión. Sirve de instrumento para viabilizar los diversos proyectos colectivos en la construcción de un determinado tipo de sociedad.
Sin embargo, la acción política se convierte en una parte Sin embargo, la acción política se convierte en parte fundamental del proceso por el cual los derechos humanos logran expresarse en diversos sistemas jurídicos. Por ello, sería un error que el conjunto de garantías necesarias para consolidar los logros de las luchas populares sean meras garantías jurídicas, pues solo las herramientas, son herramientas importantes para llevar a cabo la lucha digna. Finalmente, encontré un apartado que me gustó mucho y considero que embarca lo que son los derechos humanos. Y dice así: solamente el empoderamiento de los grupos más desfavorecidos será capaz de invertir la lógica hegemónica en el camino de la construcción de normas, teniendo como criterio la construcción de espacios que permitan consolidar los diferenciados procesos de lucha, a través de los cuales los actores sociales sometidos a relaciones de opresión intentan transformar su realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Vamos a pasar con el complemento. El fundamento historicista, como nos mencionaban las compañeras, justamente pone en discusión la idea de que el concepto de derechos humanos es único, y nos dice que el concepto de derechos humanos tiene que dejar de ser hegemónico, universalista, porque se creó desde los centros de poder a través de la imposición de una sola realidad. Y que la idea y la construcción, especialmente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no vio cómo los otros contextos y otras realidades sociales podían pensar la dignidad humana y la noción de derechos humanos. Es por eso que el autor Gándara especifica que es importante contextualizar la lucha por los derechos humanos, porque en cada momento histórico que las personas luchan por los derechos humanos, esa lucha está condicionada por la cultura, por el contexto cultural, político, económico, por los símbolos que se desarrollan en ese momento, y que no podemos pensar que las luchas son las mismas o son iguales, aunque provengan del mismo derecho. Los contextos son diferentes hace 200 años, hace 100 años, e incluso hace 5, 2 o 3 años son diferentes, y que tenemos que entender los componentes culturales, históricos, para identificar cómo estas transformaciones sociales se vienen dando, si es que se están dando, o por qué no se están dando estas transformaciones en reconocimiento de derechos. Y justamente lo que las compañeras nos decían, que es súper importante desmontar lo hegemónico, la transformación cultural del lenguaje, la transformación cultural del conocimiento, y que ya nos decía el texto anterior, el positivismo, que el lenguaje puede construir o invisibilizar. Entonces también lo que no se dice, no se habla, para la gente puede ser que no es importante, no se lo valora. Y esto es una de las luchas importantísimas de los enfoques de género del lenguaje inclusivo, por evidenciar, dar a la luz, mostrar a la sociedad a través del lenguaje que existen otras formas de ser, otros cuerpos, otras realidades, y no solo el masculino heterosexual hegemónico. Para entender las luchas históricas y el fundamento histórico de los derechos humanos, debemos los seres humanos mantener la capacidad de espanto e indignación frente a las violencias, la discriminación y las injusticias. Si es que normalizamos la violencia, la discriminación, no vamos a hacer nada para cambiar esas realidades. Es por eso que tenemos que siempre trabajar en la transformación de los imaginarios sociales, siempre ser inconformistas, ser críticos y lúcidos frente a las realidades que nos rodean. Tenemos que trabajar con las ideas
pero no solo con las ideas académicas, científicas, sino con las emociones y los sentimientos de espanto e indignación, para que nunca perdamos esa sensibilidad frente a los sufrimientos, frente a la violencia, frente a la discriminación. Pero también debemos mantener pasiones alegres, es decir, el empoderamiento de los seres humanos para esa lucha constante por nuestra dignidad. La ley no lo es todo. Las luchas sociales y las luchas históricas de los derechos humanos generalmente están enfocadas a reformar las leyes, como decía el fundamento positivista, que, que cuando cambiamos unas leyes se cambian las realidades, se cambian la garantía y la protección de los derechos. Pero el fundamento historicista nos dice, no, no es cierto, no es suficiente que se cambien las leyes, si no se cambian las estructuras socioculturales y las mentalidades y los prejuicios de las personas. Por mucho que las mujeres, por ejemplo, hayan conseguido el voto en 1924 en el Ecuador, eso no significa que el Ecuador haya dejado de ser machista y patriarcal. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado los patrones culturales a pesar del reconocimiento de una ley. En 1997 se despenalizó la homosexualidad en el Ecuador, pero socialmente se sigue manteniendo la idea de las personas LGBT como inferiores, anormales, como personas que no son naturales, entre comillas. Entonces, no basta que la ley se reconozca si no existe un trabajo de transformación histórica y social. Y las luchas sociales no es de un año, de 2 años. Hay luchas por el reconocimiento de derechos que incluso van desde el siglo XVIII, ya van a ver las luchas de las mujeres y de los feminismos. Va desde el siglo XVIII hasta la fecha. Igual de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los pueblos afro, de las poblaciones LGBT. La lucha social es un potencial emancipador que nos permite transformar. Y estas luchas sociales siempre se generan o son herederas de luchas históricas de los pueblos que buscan liberación. Si los pueblos luchan, los pueblos se indignan, los pueblos exigen a sus gobernantes transformaciones, es porque histórica y tradicionalmente no los han visto, no los han querido escuchar. Sin transformaciones, el mero reconocimiento formal de los derechos en las leyes no basta. Es por eso que es importante que las luchas sociales no solo sean cambios de las leyes o paralizaciones, sino que también tenemos que cambiar nuestros prejuicios, nuestras ideas en nuestros sentimientos y en nuestras reflexiones personales, pero también en cómo interactuamos con la sociedad. No bastan las leyes, también se necesita la lucha social y además de la lucha social, el cambio de patrones socioculturales. La transformación constante de los derechos humanos. La mera judicialización de los derechos no hace que se cambie las ideas de los derechos humanos. Como les decía, el avance en lo legal tiene que ir consigo un avance en la transformación cultural y en los patrones que tenemos en nuestras conciencias para dejar de verles a las otras personas como inferiores, como menos, como no naturales, sino como seres iguales. Pero lamentablemente eso es un tema que tiene y pone en tensión las grandes estructuras de poder. Solo quienes se indignan ante su realidad pueden reconocer la injusticia en el sistema establecido e iniciar procesos transformadores. Son los sectores afectados quienes están en esta posibilidad de condicionar y cuestionar las relaciones de poder, identificar el orden y generar un desorden para contrariar las estructuras y desnaturalizar lo que nos han enseñado que es el status quo, para cambiar la historia, cambiar las narrativas
y hacer sociedades más humanas, más dignas. Los derechos humanos son reconocidos como productos sociohistóricos fraguados a partir de las distintas luchas populares, emprendidas a favor de condiciones de vida digna, y responden, por tanto, a la búsqueda por satisfacer las necesidades humanas en los contextos concretos de cada pueblo. Cada pueblo, en cada contexto histórico, cultural, económico, lucha cuando siente que su dignidad ha sido transgredida y lucha de diversas formas. Entonces no podemos afirmar que los derechos son naturales, ni absolutos, ni eternos, porque muchas veces derechos que ya son reconocidos en el futuro son restringidos y la gente tiene que volver a luchar, o no podemos olvidarnos de las luchas de nuestros antepasados, nuestras antepasadas, para poder entender lo que gozamos en este momento como derechos y para poder ampliar esa garantía y esa protección. Aquí les he colocado 5 fotos. Cuéntenme de qué luchas en el Ecuador ven y qué derechos están reivindicando. Luchas feministas, Perfecto, ¿qué más vemos? del movimiento indígena. Ok. ¿Qué más? El paro por ahí decían, ¿verdad? Ajá, el paro, profe. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Luchas contra el feminicidio. ¿Perdón? Luchas LGTBI. Perfecto. ¿Y qué de común tienen todas estas fotos o estas luchas? Que sus derechos han sido vulnerados. Ok, ¿qué más? ¿Qué más vemos en común? Una igualdad. Buscan igualdad. Buscan igualdad. ¿Qué más? Fíjense, se han apropiado del espacio público para hacerse escuchar. Porque probablemente la sociedad del Estado, por X o Y razón, no les escuchaba y necesitaban hacerse escuchar. Y esas son formas de lucha histórica de los derechos humanos. Los derechos humanos no nos ha regalado nadie. Han sido producto de luchas históricas. Gente ha tenido que morir para que las libertades y los derechos que tenemos ahora de alguna manera sean reconocidos y valorados. Y derechos que capaz ahora no entendemos que existan, capaz los estamos luchando o los vamos a luchar para que las futuras generaciones puedan tener mayor dignidad y mayor libertad. Ok, pasemos al cuarto fundamento, al fundamento axiológico, ético, dualista, el fundamento de los derechos humanos basado en los valores. Ya le comparto pantalla, profe. Gracias, Carlos. Bueno, buenas noches con todos. Somos el último grupo y nos ha tocado el tema de qué significa fundamentar los derechos en valores. A continuación, mi compañera. Ya, buenas noches con todos. En la siguiente infografía se planteó en el libro la siguiente pregunta: ¿a qué derecho nos referimos? En el texto da mención que se refieren a los derechos humanos, mismos que son un conjunto de facultades que acompañan a cada persona por pertenecer a su propia naturaleza. Tales derechos deben ser respetados por los demás y protegidos por el Estado, a fin que se disfrute este normalmente garantizado. De esta manera, los derechos humanos también se las llama derechos naturales, derechos fundamentales, libertades públicas, entre otras. Además, los derechos humanos también son considerados derechos esenciales que un hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad. Estos derechos les son inherentes, es decir, son fundamentales y permanentemente en un ser humano. No se pueden separar de él, no dependen de algo externo.
y lejos de nacer de una convención de la sociedad política, es la misma sociedad política quien debe consagrar y garantizar los derechos. Se la considera derechos cuando nace como una exigencia moral de un individuo frente a otro. Es así que se podría manifestar que los derechos a veces son simples declaraciones de buenas intenciones sin una real efectividad práctica. Por ello, es importante recalcar que todos los derechos necesitan ser constantemente señalados, defendidos, reconocidos y protegidos. Gracias. A continuación, mi compañero les va a dar a conocer el significado de fundamental. La siguiente pregunta que en el texto se menciona es ¿qué significa fundamental? Fundamental implica ofrecer razones que expliquen la existencia de algo. En relación a los derechos humanos, se producen mediante dos modos. El primer modo es cuando la existencia de algo es incuestionada, en el cual se pregunta el porqué de la misma. Y como segundo modo, cuando la existencia de ese algo es cuestionada. En esta se busca indagar sobre la razón que induce a afirmar la misma. Dentro de la fundamentación de los derechos humanos, se la utiliza cuando se busca la razón o razones del mismo. Para fundamentar no es indispensable que la argumentación sea racional, ya que por el contrario basta que con que el interlocutor la reconozca como tal, la fundamentación se vuelva normalmente relativa a los individuos. Dentro de los derechos humanos existen 4 niveles para la fundamentación de los derechos humanos. El primer nivel es mediante una estructura o un nivel del ser en general. Como segundo nivel sería una estructura específica que sería el ser humano. En tercer punto tenemos una estructura a nivel de la vida social humana y como por último una estructura en la historia de la sociedad que estaría organizada plenamente. Como dato sería que a través de una buena fundamentación se consigue motivar a que las personas puedan observar los derechos humanos y se los pueda utilizar de buena forma. A continuación, mi compañera. Bueno, el tercer punto son los tipos de fundamentaciones. Los tipos de fundamentaciones implican hallar las razones que justifiquen el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos. Dentro de esta clasificación está el justnaturalismo y el justpositivismo. El justpositivismo humanos en las que la ley es positivista. Los derechos humanos pueden ser derechos si una ley legislativa de un estado decide que deba hacerlo. Su validez también depende del sistema que establece su vigencia y su validez es formal. También no se vincula entre las normas y los valores y busca una fundamentación no moral para los derechos. El señalamiento coyuntural de los derechos se dan en un ordenamiento jurídico y es irrefutable entre los hechos y los intereses de los individuos y a la sociedad. El justnaturalismo habla de los derechos que se entienden que son en la naturaleza humana y en los valores, en las cuales defiende y ampara el derecho. Entre los valores está la ontología, que está percibido en las cosas y también se puede percibir o no y de manera distinta. No es fundamentada, es objetiva y sustantiva. No lo es, que va más allá de su estricta validez. Dentro del justpositivista habla de que el fundamento es metapositivo, es independiente de su regulación legal y un ordenamiento jurídico. A ver, dentro de esto se habla de 2 bloques de la fundamentación moral, en la que primero se dice de carácter formal, que se orienta en un procedimiento moral y está fundamentado en los derechos. El carácter sustantivo se orienta en la postulación y a la defensa de valores morales básicos. ¿Cómo puede llegar a? En la primera instancia, los derechos nacen de un consenso y se trata de las necesidades y valores que tiene el ser humano.
¿Cómo no puede ser en un descenso? Ya que existiría un conflicto y la lucha sería a favor de los intereses de un grupo, más no de los derechos universalmente. A continuación, mi compañero. Ya, en la fundamentación axiológica nos dice que esta justifica la existencia, el respeto y la protección de los derechos humanos, lo que quiere decir que los derechos humanos surgen de forma ineludible. Esto para la protección de estos valores. Eusebio Fernández también nos menciona que utiliza el término derechos morales como ética o valores para el término de derechos humanos. Ya. Como siguiente punto tenemos los valores jurídicos, como la justicia, la libertad y la igualdad. La justicia es el valor jurídico más importante, ya que este da un equilibrio a los demás valores jurídicos. Tenemos la dignidad, que es la dignidad crítica de conciencia, también de libre expresión, de acción personal y de participación social. También tenemos la igualdad, que es muy importante para la conformación del sistema de los derechos, tales como los derechos económicos, sociales y culturales. Ya. La dignidad humana, a partir de la dignidad humana se derivan otros valores también que son fundamentales, como la seguridad, la autonomía, la libertad y la igualdad. También es muy importante recordar que los derechos humanos son propios de la naturaleza humana y que si estos derechos no existen, el ser humano no podrá desarrollar su vida con una completa dignidad. Gracias. Vamos a complementar lo que han manifestado las compañeras y el compañero con el fundamento ético dualista o el fundamento axiológico, que justamente nos habla que los derechos humanos se sustentan en esta combinación del fundamento naturalista y el fundamento positivista, reconociendo que los derechos humanos son un atributo de la dignidad humana, pero que a la vez construyen valores y construyen principios que se van arraigando en la sociedad y que a través de las luchas sociales o a través del accionar del Estado se reconocen en normas jurídicas. Entonces, esto va a generar un constructo ético donde vamos a entender que las interacciones sociales, que las bases jurídicas, que las relaciones interpersonales van a tener bases en ciertos valores, como ahí veíamos el pluralismo, la dignidad, el respeto, la igualdad, y que estos tienen que ser la guía por los cuales las interacciones sociales tienen que proseguir. Los derechos humanos entonces se sustentan en valores sociales, en el reconocimiento jurídico de estos valores y que obviamente van a tener un condicionamiento respecto al contexto sociohistórico en el cual se van dando. En función de lo que hemos visto de estos 4 fundamentos, yo les hice una pregunta en el foro. ¿Cuál es el concepto de derechos humanos? Entonces quisiera que me respondan, ¿qué respondieron ustedes en el foro? ¿Cuál es su concepto de derechos humanos? Profe. Sí, por favor, vayan alzando la mano. Margarita, por favor. Yo pensé que los derechos humanos son innatos, o sea, que nosotros ya nacíamos con esos derechos y teníamos y gozábamos de ellos por el mismo hecho de ser seres humanos. Asimismo, que no nos podían quitar esos derechos, no podíamos renunciar a ellos, pero sin embargo, o sea, existe todavía que no se respeta a cabalidad dichos derechos. Eso, profe.
Ahora yo te pregunto, con lo que vimos ahora, ¿cambiarías, modificarías tu concepto original de derechos humanos? Es que analizando las 4 perspectivas que acabamos de ver, el concepto que yo puse, centrándole ahora, o sea, quedaría en la función naturalista. Pero de ahí un concepto más general o tal vez modificarlo, todavía no lo tengo claro. Ok, gracias. Pasemos a ver a alguien más por ahí alzó la mano. Yadira. Profe. Ah, Nicole. Nicole y luego Yadira. Bueno, por mi parte en este concepto había puesto que tenía como 2 perspectivas, que era una que le considero a los derechos humanos como un ideal, un ideal de muchos, porque desde históricamente se tuvo una, i- una, una idea común, un ideal común de vivir, de cómo se quiere vivir. Y en parte también le tengo como una condición bueno, los derechos humanos son una condición vital para poder vivir, tanto personalmente como en comunidad. Entonces eso sería. ¿Cambiarías o modificarías con lo que vimos hoy? La verdad, yo creo que no. Tal vez sí faltan más cosas que complementar en este caso con lo que vimos en el positivismo, que sería como también centrarle o adecuarle a este sector de lo constitucional y lo jurídico. Tal vez complementar un poco con esa idea, pero de ahí no sabría tampoco. Tendría que adecuarle más. Perfecto, gracias Nicole. ¿Alguien más? Yadira. Ya, profe. Yo puse que los derechos humanos son irrenunciables y también que son innatos, pero que el principal objetivo de los mismos es salvaguardar la integridad de las personas. También puse que los derechos humanos eran universales, pues que todas las personas tienen derecho a la vida, a la alimentación, a la educación, a la salud, entre otros. ¿Cambiarías, modificarías, ampliarías tu concepto después de lo que vimos hoy? Creo que sí le agregaría, profe, eso que me llamó mucho la atención de que puede existir derechos humanos en cuanto, digamos, en la Constitución, pero también es necesario que para que todas las personas tengan uso de los derechos debe existir una transformación, no solo en lo constitucional, sino también en lo social. Perfecto, muchas gracias. Stephanie. Sí, profe, yo en mi concepto había puesto que desde mi perspectiva los derechos humanos son derechos fundamentales e indispensables que poseemos desde nuestro nacimiento, o sea que son innatos sin importar la nacionalidad, orientación sexual, religión, costumbres o creencias, y que estos nos permiten que cada individuo tenga una calidad de vida adecuada y equitativa, siempre y cuando no sean vulnerados, atacados, violentados o arrebatados por terceras personas que se encuentran a nuestro alrededor, o a su vez por élites políticas que se consideran con el poder de decidir quiénes están sujetos a derechos y quiénes no, cuando la realidad es muy distinta a la que nos quieren imponer. La misma pregunta, ¿modificarías algo, aumentarías algo en función de lo que vimos hoy? Sí, le aumentaría sobre la parte del fundamento positivista sujeto a las leyes, pero también le agregaría acerca de las luchas sociales, que a pesar de que los derechos puedan estar en la legislación, no se cumplen, y eso me refería con lo que tal vez las terceras personas que están a nuestro alrededor violentan esos derechos, y a pesar de que estén escritos en las leyes, sin una lucha social constante, no se va a lograr que estos derechos realmente se cumplan en cabalidad en las vidas de cada persona y así se respeten los derechos de todos. Ese profe.
Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusiones de esta clase? De haber analizado estos 4 fundamentos. ¿Qué podríamos concluir? Les pregunto si existe un concepto único de derechos humanos. Les voy a poner a votación. Espérenme un ratito. A ver, pongamos. Ok. Exactamente. Listo. ¿Ya les llegó? Sí, profe. A ver, vayan votando, por favor. Ok, vamos a esperar 5 segundos más. Listo, vamos a finalizar la votación. Ok, ¿están viendo los resultados? Sí, profe. Ok, entonces, el 93% ha dicho que no, el 3% que tal vez, otro 3% que tal vez, y nadie votó por no sabe. A ver, las personas que votaron por sí creen que existe un concepto único de derechos humanos. ¿Por qué creen que existe o por qué creen que existe un concepto único de derechos humanos? ¿No? Nadie se atreve a justificar su voto. Vamos con el no. Profe, buenas noches. Silvana. Sí, profe, yo puse que sí porque considero que si es un tema universal y que tienen el mismo objetivo que es buscar el bienestar de las personas, considero que sí tienen un concepto único. Ok, muchas gracias, Silvana. ¿Alguien que nos justifique su voto por el no? Entonces, la pregunta era si es que existe concepto único de derechos humanos. Si respondieron que no es porque creen que no existe un concepto único de derechos humanos. ¿Por qué será? Carlos. Profe, puede ser porque, como usted dijo, los derechos humanos
se puede ver o pueden ser posicionados de diferente forma, sea este naturalista o jurídicamente o constitucionalmente, y cada uno puede tener como su diferente definición de lo que puede ser derechos humanos. No sé si estoy en lo correcto. Aquí no hay respuestas buenas ni malas, sino todo lo contrario. Muchas gracias, Carlos. Siguiente. ¿Alguien más que quiera justificar el no? Jimena. Sí, profe, yo puedo decir que digamos que los derechos, o sea, un concepto de derechos humanos puede ser diferente, ya que digamos puede ser vista desde una mirada diferente a cada persona. Digamos que las personas suelen ver, digamos, de acuerdo a sus intereses, los derechos. Entonces creo que de acuerdo a cada autor o a cada persona puede llegar a haber un distinto concepto a los derechos, de acuerdo a su manera o sus creencias, se podría decir también.